Qué alegría volvernos a encontrar para estudiar la palabra de Dios, que es vida para el alma. Vamos a orar. Oh Padre, gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra. Permite que a través de tu Espíritu Santo seamos enternecidos, suavizados y podamos comprender lo que tú quieres hablarnos hoy. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El estudio de hoy se titula La Iglesia de Dios hoy. Cuando pienso en la Iglesia de Dios, pienso en un pueblo que ha sido apartado para ser santo. Pienso en una iglesia con un grupo de personas que tienen un mismo sentir, un mismo Dios, un mismo bautismo y una sola creencia en fe. Cuando el pecado entró a este mundo, Dios ha querido preservar en toda la trayectoria y la historia de la iglesia a un pueblo santo. Hizo pacto con Noé y después del diluvio lo preservó a él y a su familia. Hizo pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, y después constituyó al pueblo hebreo como una nación elegida, escogida para impartir las verdades del Evangelio. Pero los judíos, cuando Jesús vino como Mesías, lo rechazaron. No se dieron cuenta que el que tenían frente de ellos era el Mesías, el Salvador del mundo. Y lo mataron, lo llevaron al Calvario. Y Dios finalmente lo rechazó y reemplazó al pueblo de Israel por un pueblo, por un linaje escogido de todas las naciones. Porque en la cruz Dios unió a todos los hombres y mujeres. Ya no hubo esclavo, ni libre, ni judío, ni griego. Somos una sola iglesia en Cristo Jesús. Y pregunto, ¿cuál es la función de la iglesia hoy? ¿Y cuál ha sido la función desde la trayectoria, desde Adán hasta hoy? La función es dar las buenas nuevas de salvación. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? De la iglesia verdadera. Busquemos en nuestras Biblias, en Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios capítulo 5, versículo 23. Y dice lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo es el guiador. Cristo es nuestro jefe. Él es nuestro monarca. Leamos en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 en adelante. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién fue rechazado por los hombres, pero que a la vez fue escogido por Dios, precioso y santo? Jesús es la piedra angular, pero fue la piedra rechazada por un pueblo judío. Viendo el versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para obedecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice que Jesús es la cabeza de la iglesia y que tú y yo, si decidimos pertenecer al pueblo de Dios, somos piedras vivas. Cuando pienso en la expresión de piedras vivas, me doy cuenta que todo lo que está vivo está en movimiento, está en actividad. Y si tú y yo somos piedras vivas de la casa de Dios, de la iglesia de Dios, tenemos que estar en movimiento, en actividad. Y nuestra actividad, nuestro objetivo principal es la predicación del Evangelio. Esparcir el Evangelio a todo el mundo. Ese es nuestro objetivo como pertenecientes de la iglesia de Dios. En el libro de Apocalipsis se presenta a la iglesia como una mujer pura y santa. Es la iglesia verdadera, una iglesia que se opone a la iglesia falsa. Es una iglesia que Dios ha elegido y que va en contra de doctrinas falsas que son predicadas por una iglesia falsa. Apocalipsis 17 presenta lo que es una iglesia falsa. En el capítulo 12 de Apocalipsis, el apóstol Juan vio a la iglesia verdadera perseguida por el dragón, por Satanás. Una iglesia verdadera que se opone a la iglesia ramera que encontramos en el capítulo 17 de Apocalipsis. La iglesia verdadera está en oposición a esta iglesia. Y este sistema es llamado Babilonia la Grande, la madre de las rameras. En la trayectoria de la iglesia de Dios, muchas verdades han sido olvidadas. Pero en el tiempo de la Reforma, se levantaron voces de hombres y mujeres que predicaron y se opusieron a las doctrinas erróneas y tradiciones de los hombres que iban contrarias a la palabra de Dios. Se opusieron a las oraciones dadas a los muertos. Se opusieron a la señal de la cruz. Se opusieron a la veneración de los santos, a la adoración de María. Se opusieron a la doctrina falsa del purgatorio. Se opusieron a esa doctrina del agua bendita. Se opusieron a esos errores que hoy en día están engañando a multitudes de personas. Esos hombres reformadores como Martín Lutero, como Juan Hus, como Juan Wesley, predicando en contra de estos errores, proclamaron de que la iglesia verdadera enseña la justificación por fe. Enseña que dependemos del sacrificio expiatorio de Cristo en el Calvario. Enseñan de que debemos de guardar los 10 mandamientos y entre ellos el día de descanso, el séptimo día de la semana, sábado. Nos enseña que debemos adorar a Dios, el Rey del cielo y la tierra.
Estos hombres se levantaron para predicar de que la gracia de Dios es una gracia gratuita, pero que a la vez no nos da derecho de seguir pecando. Nos enseñaron en el tiempo de la Reforma que el Estado y la Iglesia deben de estar separados. La Iglesia Adventista del séptimo día enseña estas verdades y a la vez son proclamadas por un pueblo que predica la libertad de conciencia. Veamos a la luz de la Biblia algunas características de la iglesia verdadera. Abramos nuestra Biblia en Apocalipsis, capítulo 12 y el versículo 17. Y leamos. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Y dice de la siguiente manera: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Satanás, llamado también dragón, se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia verdadera, contra la iglesia pura y santa. Y se llenó de ira. ¿Por qué? Sigue diciendo. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de ¿qué? De Jesucristo. ¿Por qué hizo guerra contra la iglesia verdadera? Porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En las lecciones pasadas estuvimos enseñando a la luz de la Biblia los 10 mandamientos que el Señor dejó escritos en tablas de piedra, que no debemos de anularlos, ni de añadirles, ni de quitarles nada. Estuvimos mirando temas como la justificación por la fe. Miramos cómo la gracia de Dios es la que nos limpia y la sangre de Cristo es la que nos ayuda a través del Espíritu Santo, también nos perfecciona. La iglesia verdadera proclama el mensaje angelical de los 3 ángeles que encontramos en Apocalipsis capítulo 14 del versículo 6 en adelante. Y veamos cuáles son esos 3 mensajes que la iglesia de hoy, remanente, debemos de predicar. Busquemos en nuestra Biblia, en el capítulo 14 de Apocalipsis, y empecemos a leer del versículo 6. Leamos, capítulo 14 del versículo 6 en adelante. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí encontramos el primer mensaje. Un ángel es un mensajero, ángelos, pero en este contexto simboliza a una persona, a un pueblo que predica el evangelio eterno con rapidez, que avanza de una manera precipitada. Dice que el evangelio eterno vuela, que el mensaje es dado por un ángel que vuela de lado a lado, porque el evangelio tiene que ser predicado
por todo el mundo, por los 4 vientos. La iglesia que predica la palabra de Dios como es la iglesia verdadera. Y dice que el evangelio es eterno. Es eterno porque nos presenta a un Dios eterno, a un Dios que no se marchita, a un Dios que no se acaba. Es eterno porque nos presenta a Dios no solamente como eterno, sino que nos presenta de que si aceptamos a ese Dios eterno, tú y yo también tendremos vida eterna. Ese es el mensaje del primer ángel. Pero mira lo que sigue diciendo. Temed a Dios y darle gloria. Adorar a Dios. Adorar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Porque así lo enseña la palabra de Dios, las 3 personas de la Trinidad. Y dice, y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ha llegado la hora de su juicio. Predicamos que ha llegado la hora del juicio investigador, donde se está intercediendo por el hombre, donde Jesús está en el santuario, en el lugar santísimo, leyendo nuestras vidas, declarándonos culpables o inocentes. Ha llegado la hora de juicio. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Creemos que Dios es el creador, que salimos de la mano creadora de Dios, que Dios nos formó a su imagen y semejanza, que no somos de ningún proceso evolutivo, que no descendemos del mono, que descendemos de Dios, de un personaje que razona, que piensa, que nos da derecho a elegir, a pensar, a amar, que nos dice el origen de nuestra vida. Adorar al que hizo el cielo y la tierra. La iglesia verdadera enseña que Dios es el creador, es el sustentador, que Él es el que nos da todo. Es un mensaje que se da en todas las épocas, en todas circunstancias, pero es un mismo mensaje para la iglesia verdadera de Dios. Porque la iglesia verdadera nos enseña la existencia de un santuario celestial. ¡Qué poderoso! ¡Qué mensaje que Dios nos trae a través de la iglesia verdadera, del pueblo que enseña la verdad! Veamos el segundo mensaje en Apocalipsis 14, 8, y dice lo siguiente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Ha caído, ¿qué? Babilonia, la gran ramera. ¿Qué significa Babilonia? Babilonia significa confusión religiosa. Es aquella religión que no está fundada en Cristo. Es aquel sistema que enseña doctrinas de hombres. Es aquel sistema que enseña doctrinas erradas y hace beber del vino de su fornicación a otros sistemas religiosos. Babilonia la grande, llamada la gran ramera. Y por mucho tiempo esa gran ramera ha perseguido al pueblo de Dios. Ha conducido a hombres y a mujeres
por la maldad y por el error. ¿Y qué ha hecho este sistema? Quiero que busquemos en la Biblia. San Mateo 15, el versículo 13. Pero respondiendo, él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. ¿Qué hace este sistema religioso? Es un sistema ciego que guía a otros ciegos. Y todos juntos caerán al hoyo. Eso es lo que hace Babilonia la Grande. ¿Qué aconseja Dios a su pueblo que haga? Vamos a mirar en Apocalipsis 18, 4. ¿Qué es el mensaje que Dios nos da allí? Y quiero decirte que el Señor es claro en su palabra en darnos mensajes y consejos de advertencia para el pueblo que está ciego, salga de la oscuridad y entre a la claridad. Abramos la Biblia en Apocalipsis, capítulo 18, el versículo 4. ¿Qué nos dice Dios que debemos de hacer? Apocalipsis 18, versículo 4. Salí de ella, pueblo mío. ¿Cuál es la orden que el Señor da? Salí de ella, pueblo mío, para que no seáis participante de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salí de ella es una orden, es un mandato, es una súplica. Apocalipsis 17 presenta a Babilonia como la gran ramera, como la que ha hecho beber doctrinas falsas a las demás religiones, como la doctrina que se ha hecho suplantar y ha tomado la autoridad de Dios. Y el Señor dice: salí de ella, pueblo mío. Y si no salimos, seremos participantes de las plagas postreras y recibiremos el fuego y azufre como perdición. Salí de ella, pueblo mío. Hay un solo pueblo, hay una sola iglesia. Por eso se habla de una iglesia singular, no plural, de un solo pueblo. Y el Señor nos manda que todo el que lo ame, todo el que ame sus mandamientos, todo el que lo respete y que anhele morar con él en la Canaán celestial, tiene que salir de la gran Babilonia, de las doctrinas falsas. Volvamos a Apocalipsis 14 y leamos el mensaje del tercer ángel en el versículo 9. Mira, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y del Cordero. ¿Qué dice el tercer ángel? Si alguno adora a la bestia
y a su imagen, ¿qué pasa? Recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. El tercer ángel nos hace un llamado a no adorar a la bestia. ¿Y qué es la bestia y su imagen? Es un sistema de enseñanzas falsas, de doctrinas y tradiciones de los hombres que van en contra de la palabra de Dios. Es un sistema que persigue a los santos y persigue a la iglesia de Dios. Es un sistema que se hace pasar por Dios en esta tierra. Es un sistema que si sus adoradores no salen de Babilonia, finalmente serán destruidos. Leamos en Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La paciencia de los santos es guardar los 10 mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Salir de ese sistema falso que está envolviendo a multitudes de personas. Amigo, amiga que me escuchas, como persona, como individuos, hay que salir de Babilonia si quieres ser salvo. Hoy te invito para que tú, más que nunca, ores a Dios, leas su palabra y testifiques de Él, y puedas aprender a la luz de la Biblia cuál es la iglesia verdadera. Dios nos hace un llamado ferviente a que como iglesia verdadera prediquemos su palabra, prediquemos su mensaje. Para Él hubiera sido muy fácil poner a los ángeles a que predicaran el evangelio, pero no. Él quiso que tú y yo, que somos humanos, que podemos entender al humano, que sentimos las necesidades del uno, del otro, que las podemos comprender, podamos sentir el gozo de llevar un alma a los pies de Jesús. Y lo más maravilloso y lo más pleno es cuando vayamos al cielo y veamos esas almas que nosotros les enseñamos como fruto de la predicación del evangelio y que entraron a la iglesia verdadera y están allí en el cielo. Te invito, amigo, amiga, que hoy decidas entrar a la iglesia verdadera, al pueblo de Dios, que podamos marchar juntos con Jesús a la cabeza, porque Él es la piedra principal, la piedra angular de la iglesia, y que recordemos que tú y yo somos piedras vivas que deseamos entrar con Jesús a la Canaán celestial, a la tierra que está reservada para el pueblo, para la iglesia verdadera de Dios. Oremos. Oh Padre poderoso, gracias te damos por las bendiciones que nos das. Permite que cada amigo y amiga que me escucha pueda entrar hoy a la iglesia verdadera, pueda tomar una decisión segura por ti, pueda pensar que hoy tiene el derecho de elegir, de escoger, y hoy que tiene vida, pueda decidirse por ti y entrar al rebaño que tú has designado. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigo querido,
Te espero para el próximo estudio que se titula El bautismo cristiano. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga.